Efesios capítulo 4 es el texto para hoy. Efesios 4. Ahorita vamos a leer los primeros versículos, 6 versículos. Efesios 4. Tenga sus cuadernos de sermón. Hoy vamos a ver un punto importante de la Biblia, continuando el tema de perseverancia. Y una pregunta antes de empezar: ¿cómo define usted la paciencia? Si usted tuviera que definir el concepto, el término paciencia, ¿cómo lo define? Posiblemente, bueno, si nosotros decimos hay que tenerle paciencia a un cónyuge difícil, no estamos hablando de las mamás, otros, los esposos. A un cónyuge difícil hay que tenerle paciencia, a un jefe difícil. ¿Qué significa? Porque hay una paciencia del mundo que no es la paciencia bíblica, ¿saben? La paciencia del mundo es lo que muchas veces, espero estar equivocado, pero de muchas veces nosotros usamos para definir la paciencia una resignación, de ni modo. Así definimos paciencia muchas veces. De ni modo, no se puede hacer nada. Una resignación pasiva. Eso no es la paciencia de que habla la Biblia. En esta serie de perseverancia, ahora pasamos a otro término que Pablo utilizaba en su idioma original, el griego. Antes estábamos estudiando el término hupomone, y ahora es macrotumía. Macrotumía, muchas veces traducido en el Nuevo Testamento como paciencia, pero fíjese bien de lo que Pablo va a decir de la paciencia. Es una relación triangular. Muy importante. Y para efectos de Oscar, este es perseverancia número 6. Ok. Efesios 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, ahí está el término, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con macrotumía los unos a los otros en amor. Este mandato de perseverar en la paciencia, en la macrotumía, está rodeado por muchas cosas. Esto es todo un contexto. Y esta orden de soportar con paciencia tiene muchas facetas y muchas otras partes. Así que vamos a ir por partes. Y el primer enfoque, en la primera punta del triángulo, ¿cuál es? La obra y la persona de Dios. Eso es lo primero. Eso es lo más importante. Versículo 1 dice:
que Pablo nos ruega que andemos dignos de la vocación con que fuimos llamados. No sería posible que el cristiano ejerciera la paciencia bíblica si no fuéramos llamados a una vocación digna por Jesucristo. Perdone, aquí se oye bien fuerte, el micrófono no sé allá afuera, pero tal vez los monitores pueden bajar y no sé allá afuera. ¿Está muy duro o no está muy duro? Está bien así como está. Ok, me baja los monitores un poco entonces. Si no fuéramos llamados a una vocación digna, no sería posible practicar la paciencia bíblica. Esto que llamamos paciencia tiene su origen en Dios. Yo todavía lo oigo muy duro. No sé si es solo aquí atrás. ¿Ustedes cómo lo oyen? Que baje, que lo baje todo un poco. Esto que llamamos paciencia tiene su origen en Dios, hermano. Su punto de arranque está en Dios. No está en usted. Y eso es lo principal para este punto. Tampoco está en la otra persona. Y eso lo vamos a ver. ¿Cuántas veces en este pasaje que leímos llamados? 2 veces, versículo 1 y versículo 4. Fuimos llamados a perseverar con paciencia. ¿Qué quiere decir? Que otro, su Dios, su Creador y su Salvador lo llamó a esta vocación de soportarnos unos con otros, perseverando con paciencia. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dígame. ¿Qué significa que usted fue llamado por Dios a hacer esto? Otra pregunta entonces, ¿qué queda eliminado? ¿Qué queda eliminado? El hecho de que fuimos llamados por otro a practicar esto, ¿qué significa? Queda eliminado las excusas y los pretextos. Vamos, Dios a usted lo llamó. ¿En qué condición lo llamó? ¿Ya santito? ¿Ya justificado? ¿Ya brillando de santidad, yendo al cielo? ¿Así fue que nos llamó Dios? No. Estando muertos de nuestros delitos y pecados, hundidos en el pecado, rumbo al infierno, lo llamó Dios. Por gracia, por misericordia, por su amor. Dijo, hijo, venga, te llamo. Lo estoy llamando a Jesucristo, los brazos abiertos en la cruz. ¿Y dónde queda entonces llegar llamados por gracia y amor? Y decir, sí, creo en ti, estoy agradecido. Mi cuerpo es sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Pero, espere. No tan rápido, Señor. Es que hay un problema. Yo no puedo con esta situación, o yo no quiero con esta situación. ¿Así es la cosa, hermano? Así no es la cosa. Nosotros no somos los que ponemos la condición. Usted quiere poner las condiciones, siga poniendo las condiciones rumbo al infierno. Esas son las únicas condiciones que nosotros podemos poner a nosotros mismos. Fuimos llamados, de modo que nuestros pretextos y nuestras excusas quedan nulos. ¿Qué papel juega mi pretexto, mi excusa? Eso quedó en la vida vieja, perdonada, eliminada en Cristo.
Fuimos llamados a una vocación y parte de esa vocación es perseverar con paciencia. ¿Lo entendemos o no lo entendemos, hermano? Ahora, ¿quién fue que nos llamó? Pablo explica quién es. En esos versículos 1 al 6, ¿quién es el que nos llamó? Es el Dios Trino. Vea, versículo 6, el Padre de todos, el que está sobre todos, por todos y en todos. Ahí está el Padre. Versículo 5, ¿qué leemos? El Señor, eso es Jesucristo. Versículos 3 y 4, ¿a quién menciona? El Espíritu Santo. Es el Dios Trino. Es el Dios Trino en sus operaciones de salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas del Dios Trino, redimiéndolo. Pablo casi está escribiendo la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. ¿A quién pertenece? No me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador. Nosotros somos redimidos por gracia. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Y estamos siendo transformados. Esa es la vocación. Ser transformados a la imagen de Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo ha sido Dios con usted? ¿Sabe qué? Cuando yo no puedo practicar esta perseverancia en paciencia, es que quito la mirada, olvido cómo es Dios, cómo ha sido Dios conmigo. ¿Es Dios paciente con nosotros? ¿Sí o no? ¿Ha sido súper paciente con usted? ¿Sí o no? Ojalá a nadie esté confundido. Sí, Dios ha sido paciente con usted. ¿Ha sido perseverante Dios con usted? Por supuesto. ¿Ha sido amor Dios con nosotros, hermano? ¿Ha sido fiel? Nos rescató para hacernos a su imagen en Cristo. Esta relación triangular entonces empieza con Dios. ¿Cuál sigue? Sigue nuestro hermano. Y no se fundamenta la segunda punta del triángulo en cuanto a la relación con mi prójimo, con mi hermano en Cristo, no se fundamenta en mis sentimientos. ¿En qué persona está todo este pasaje? ¿En qué persona viene el mandato de Dios? ¿A quién? ¿A quién? ¿O a quiénes? ¿Singular o plural? ¿Qué es la persona de los verbos? ¿Singular o plural? Dice Pablo, te pido que andes tú, o dice, os ruego que andéis. ¿Entendemos la diferencia? Uno es singular y otro es plural. Y todo el pasaje está en plural. Que andéis como digno, a que fuisteis llamados. Cuerpo es singular, pero significa una pluralidad. Un bautismo que compartimos todo es singular, pero es un solo bautismo para todos. Un solo espíritu para todos. Todo el pasaje es plural. Dios es autor de un grupo pactual. Y nuestra actitud hacia otro hermano tiene que tomar en cuenta lo que Dios está haciendo, no solo en mi vida, sino en la vida de mi prójimo, o mi hermano en este caso. La dignidad de nuestra vocación como pueblo de Dios, entonces, hagámonos la pregunta, ¿cuál es la dignidad de esta vocación? La dignidad de este llamado, hermanos, es encarnar, es expresar, es vivir relaciones tal como Dios ha hecho con nosotros. Si yo le preguntara, o si cualquiera le preguntara a usted, ¿de qué manera, amigo, estás reflejando a Dios, a todo lo que es Dios? ¿De qué manera está reflejando usted a Dios? ¿Qué diríamos? No, es que nosotros no podemos reflejar a Dios. ¿Cómo que no? Vamos a ver.
Pablo termina el capítulo. Vea lo que dice. Vea lo que dice Pablo terminando el capítulo, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo? Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Debemos imitar a Dios, sí o no? ¿Debemos imitar, sí o no, según ese versículo? Claro que sí, siga leyendo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor. Como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristiano, su vocación digna, su privilegio, su llamado alto, es encarnar, es reflejar al mundo su Dios, especialmente en la misericordia, el amor, el perdón fiel. Y eso se llama la perseverancia y la paciencia, cristianos. Al llamar esta vocación digna, Dios le está dando a usted el papel más noble posible. Representarlo en la tierra. Cuando usted aceptó a Jesucristo y Cristo lo cubrió con su justicia y lo adoptó como su hermano, la imagen de Dios fue restaurada en usted. Ahora representamos de nuevo a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron casi toda la imagen de Dios. Un vestigio que quedó casi nada. Los hombres pecadores ya no éramos dignos más de representar a Dios en este mundo. Y vea lo que pasó antes del diluvio. Dios tuvo que juzgar a todos, menos Noé y su familia. Tan mal representaban a Dios. Pero Dios retoma la historia una vez más y llegamos a Jesucristo. Y gracias a Dios nunca vamos a llegar al momento como antes del diluvio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en este mundo, está obrando en este país, está obrando en esta iglesia, en su vida, renovándonos a la imagen una vez más de Dios. Y esto comienza con versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los otros, unos a los otros en amor. ¿Por qué habla de humildad? ¿Por qué habla de mansedumbre? ¿Por qué habla de amor? Porque nosotros representamos a Dios sin merecerlo. Porque nosotros representamos a Dios siendo pecadores redimidos. Nuestro amor para con otro no depende del otro. Así como el amor de Dios no dependió de usted para salvarlo. ¿Entendemos la relación, hermanos? Dios nos amó sin merecimiento. Nosotros amamos al hermano sin que lo merezca. Amamos. Así como Dios nos amó. Sed imitadores de Dios y andad en amor. Esto es practicar la fe reformada. Algunos dicen, hoy ustedes los reformados sola gracia, solos Cristos hablan y esa doctrina es aburrida. Ay, mi hermano, yo sé que algunos pueden hacer de la doctrina abstracta, teórica y aburrida, pero qué pecado. Sola gracia no es nada aburrido cuando usted intenta aplicarlo. Usted cree sola gracia, solos Cristos. Vívalo y ve a ver si es aburrido y ve a ver si es algo teórico y abstracto. La fe reformada es totalmente práctica.
encarnando lo más profundo de nuestro ser. La tercera punto del triángulo es uno mismo. Notemos que Pablo, por el Espíritu Santo, suprime algo. Cuando está hablando de nuestro llamado a ser misericordioso, amoroso, fiel, paciente, soportándonos, ¿qué es lo que Pablo suprime? Suprime todo el sentimentalismo moderno, inclusive un sentimentalismo herético que ha entrado a la iglesia evangélica. Hay cristianos líderes que dicen, sí, el mandamiento es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, pero yo no puedo amar a Dios y al prójimo si primero no me amo a mí mismo. Blasfemia. Muchas personas cristianos andan diciendo, es que yo debo sentir amor. Ese es el cuento. Es que sería hipócrita si yo le mostrara amor cuando no lo siento. ¿Usted cree que Dios sintió amor por usted pecador? Dios sentía asco y ira. Dios está airado contra el injusto todo el día. Eso es lo que sentía Dios cuando entregó su Hijo por usted y por mí. Esto no se basa en sentimentalismos y eliminemos eso una vez por todas, hermano. Es que yo no siento. Nadie le está preguntando qué siente. Dios no le está preguntando qué siente, porque el amor no es un sentir. El amor es hacer práctica como hizo Dios mandando a su Hijo. Eso no fue un sentimiento, eso fue un acto. Esta punta que es la parte nuestra, amar por un llamado de Dios, nos coloca en una relación pactual de pueblo. Fíjese en los términos, y es por eso, hermanos, voy a decirlo una vez más, lea el Antiguo Testamento, pero vaya leyendo el Antiguo Testamento, empapándose de 2/3 o más, 3/4 de la Biblia es el Antiguo Testamento. ¿Cómo usted va a ignorar la revelación de Dios mismo en el Antiguo Testamento solo leyendo el Nuevo? Si el Nuevo se basa en el Antiguo, como este pasaje. Ahorita vamos a ver algunos términos que si usted no está empapado del Antiguo Testamento, usted no entiende así como le digo, pues puede entender un poquito, pero no entiende lo profundo de lo que Pablo está diciendo, sin el Antiguo Testamento. Y si usted, en mi lecho de muerte, si Dios me da una muerte así, lentita, ¿verdad? Y si usted me visita en mi lecho de muerte y yo casi no puedo hablar, y viene a verme, pastor, ¿cómo estás? Bien. ¿Sabe lo que le voy a decir con mi último suspiro? Hermano, por favor, siga leyendo el Antiguo Testamento. Lo seguiré diciendo. Vea, vamos. Vocación. 2 veces dice la vocación. ¿Qué es vocación, hermano? La vocación viene desde Génesis 1. Cuando Dios le da los mandatos. Esa es su vocación en el mundo. ¿De qué estamos hablando? Vocación. 2 veces Pablo repite la vocación. Eso viene del Antiguo Testamento durante todo el Antiguo Testamento. Ese mandato, el mandato cultural, el mandato de comunión, mandato familiar. Vocación es un concepto totalmente de Antiguo Testamento. Llamado. ¿Cuántos llamados? 2 veces en este pasaje Pablo habla de un llamado. Un llamado a Abraham, un llamado a los patriarcas, un llamado a David, llamado de su pueblo de salir de Egipto. Son conceptos del Antiguo Testamento que si usted lee esto sin el trasfondo del Antiguo Testamento, usted dirá, bueno, interesante, vocación, llamado. Y todos los demás, unidad.
¿Qué luchaba Dios por su pueblo, por ser una unidad? Fue cuando se dividió entre Israel y Judá, fue maldición de Dios. Eso no fue el propósito de Dios, de vivir divididos y peleando. Unidad, vínculo de paz, ese concepto de paz. Dios establece paz con el pecador, con su pueblo, y quiere que nosotros tengamos un cuerpo, un Señor, un Dios sobre, por y en todos. Hermanos, todo esto es el pacto soberano de Dios con un pueblo. Y solo estar consciente de pertenecer a un pueblo de pacto lo libera a usted de la esclavitud de sus emociones. Estar esclavizado a sus sentimientos y emociones es una esclavitud. Y seguiremos sufriendo los que no queremos aceptar que pertenecemos a un pueblo que Dios ha redimido, un pueblo, y abrazar y aceptar que formamos parte de un pueblo. Versículo 4, dice Pablo que estamos llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Quiero preguntarle, y yo quisiera tener el tiempo de repartir papeles y que usted apuntara, ¿cuál es su esperanza? La esperanza de vuestra vocación. ¿Qué apuntaría? La esperanza de su vocación, su propósito en su vida. ¿Qué metas tiene? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus sueños? Alistando este mensaje, solo pude pensar en 3 posibilidades. Primero, que algún cristiano dijera, y ay pastor, no lo sé. No sé qué es mi esperanza de vocación. Hay cristianos que contestarían así. Seguro en esta iglesia ninguno, pero existen. Si eso fuera el caso suyo, ¿quiere decir que usted está dirigiendo su vida como alguien confundido? ¿Cómo piensa perseverar en lo que no sabe? En lo que no entiende. Es una pregunta sincera y muy personal. Por supuesto, la trampa del maligno es ocultar, enceguecer. Eso lo vimos el domingo pasado, enceguecer. Realmente los que dicen no sé, están siguiendo un rumbo, pero flexibles, a la merced de otros. Entonces es muy peligroso. Y si usted contestó la pregunta, no lo sé, yo espero que al finalizar este mensaje, su respuesta cambie. Segunda posibilidad. Alguien podría decir, bueno, mi esperanza de mi vocación, mi propósito de vida, mi expectativa es el éxito personal, el realizar los talentos que yo tengo, expresarme, desarrollar mi carrera, mi vida, mis sueños. Este es el fracaso. Este es el fracaso de muchos cristianos. No es que no tengamos una vocación de Dios en este mundo, no es que no tengamos talentos que desarrollar, por supuesto los tenemos. No es que hacer dinero sea malo. Si usted tiene el don de hacer dinero, haga mucho y bendiga el reino de Dios. No me malentienda. No malentendamos a lo que está diciendo Pablo. Si tenemos una vocación, alguien tiene sueño. Si tenemos una vocación, pero la pregunta clave es esta: ¿quién la da?
¿Quién da el llamado? ¿Usted? ¿Usted se llama a sí mismo? ¿Usted fija sus propias metas? ¿Quién da el llamado y para qué la da? ¿Para qué lo da? Recordemos Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces queda la tercera posibilidad. La esperanza del cristiano es una esperanza en conjunto con otros cristianos. Muerte al individualismo. Nuestra esperanza de vocación es plural, con que fuiste. Es una esperanza, es una vocación con que fuiste, plural, llamados. Ahora tenemos trabajos diversos, pero nuestra vocación es conjunto y no lo podemos olvidar. Demasiados cristianos tienen la iglesia debilitada hoy y en nuestro país por vivir una vida individualista, independiente, y andan viviendo sus vidas, llegan a la iglesia, dan su ofrenda, se van. Y no estamos trabajando juntos. Yo no estoy diciendo en esta iglesia, yo creo que vamos bastante bien, pero estamos hablando en general. Nuestra vocación juntos es dar la gloria de Dios con nuestra vida, una fe, un bautismo, un cuerpo. Y solo al dejar nuestro individualismo, mis metas, mis sueños, nuestro egoísmo, las luchas personales, solo así lograremos, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros, en amor, solícitos en guardar la unidad. Este es un llamado de nuestro Dios de pacto, hermanos. Hoy nos ha llamado. Saldremos por esa puerta hoy habiendo respondido o sí o no. No hay neutralidad. Diremos, sí, Señor, acatamos tu llamado a la vocación. O usted dirá en su corazón, no, no me interesa. Neutral no puede quedar. Hoy Dios en su palabra, aquí la Biblia abierta es la boca abierta de Dios. Dios nos está confrontando, Dios nos está llamando a esta vocación conjunto, ¿sí o no? Como decimos mucho, diremos otra vez, son conceptos de pacto. Dios salva un pueblo y como Señor del pacto es Dios que dicta el camino. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Cristo, pero no nos pertenecemos a Cristo como individuo, sino como pueblo. Y es por eso que nos preocupamos por las luchas del otro. Esos niños que pasaron ahora, una belleza todos los domingos. Me gusta volver a ver ¿cómo se llama? La transmisión, porque yo no veo sus rostros desde aquí y me gusta volver a ver la transmisión para verlos. Esos chicos son la preocupación de todos nosotros. Y yo sé que cuando repiten los mandamientos del Señor y cuando dicen el Salmo 23, aunque no sea su hijo, usted se alegra, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Se conmueve en nuestro corazón viendo los tiernitos y temiendo lo que les espera cuando estén grandes. ¿Cierto o no? Estos niños son niños del pacto, niños del pueblo, y nos preocupamos por ellos. Son parte de esta gran familia. Y niños, escuchen, chicos, ustedes tienen una familia. Véalos todos aquí, tíos y tías a montones, abuelos y abuelas. Oiga, ¿cuántos muchachos hoy en día no tienen a nadie en este mundo? Están solos. Qué bendición tienen estos niños de esta iglesia haber estado acuerpados por un pueblo
que ora por ellos, vela por ellos, se preocupa por ellos, les enseña. Qué importante. Nos preocupamos por la educación de ellos. Nos preocupamos unos por los otros con los enfermos. Tal vez podemos mejorar tendiendo una mano de otra manera más tangible cuando las personas están enfermas. Los ancianos de la iglesia. Cuando ya yo no puedo venir a culto, ¿alguien me va a visitar? Nadie dijo. Nos preocupamos por los matrimonios, por las mamás, los padres, los matrimonios. De eso se trata, hermanos, pero no es un sentimentalismo. Esto es lo más profundo de lo que somos llamados en Dios. Y significa algo muy real y muy fuerte, muy duro, muy duro. Representar a Dios juntos. Sí, nos esparcimos de lunes a sábado, pero seguimos siendo uno y deberíamos buscar cómo mejorar. Ayer fue muy bonito la celebración, hombres, mujeres y jóvenes. Esas son las cosas que nos ayudan. Hermanos, esto va mucho más allá. Yo espero que usted pueda entender que la paciencia cristiana va mucho más allá que aguantar. Ya ni modo me toca aguantar. No, Señor. Esa no es la paciencia bíblica. Es la solidaridad. Es la unidad. En el trabajo conjunto, en el adorar juntos, en el apoyarnos juntos, llorar juntos y gozarnos juntos. Nuestra cultura, vamos a hablar de nuestra cultura costarricense. De nada sirve ignorar realidades que son ciertas. Y les recomiendo el libro por Wilton Nelson de la historia de la iglesia evangélica en Costa Rica, un libro un poco viejito, pero Wilton Nelson destaca el hecho que el evangelio protestante llegó primero a Costa Rica de todos los países centroamericanos. Pero aquí la iglesia creció menos. ¿Por qué? Habiendo recibido primero el evangelio, porque la iglesia costarricense no está más grande que todas las otras iglesias en las otras naciones de Centroamérica. Una cosa que sugiere Wilton Nelson es que los esfuerzos de los costarricenses de trabajar juntos siempre terminaban en divisiones y pleitos. Yo tengo 40 años de participar en asociaciones, en reuniones, en juntas, etc. ¿Sabe qué? Concuerdo con Wilton Nelson. Una vez me topé un oficial de una iglesia saliendo de una reunión y salió con la cara como los diablos, ¿verdad? Y le digo, hermano, ¿qué te pasa? No, hombre, dice, no, eso es imposible. Digo, cálmate, ¿qué pasa? No se puede. Algunos yo creo que lleva la contraria solo para mostrar que nadie los mande, irracionales, ilógicos, solo para probar que nadie los manda. Ese hermano hoy ya no está en la iglesia. ¿Cuántos miles de nuestros compatriotas? Tenemos un problema en Costa Rica, hermano. Juanito Mora, padre de la patria, que nos defendió contra los filibusteros. Todos recuerdan lo que pasó con Juanito Mora, ¿verdad? ¿Qué pasó? Le hicieron golpe de estado, lo mataron, lo fusilaron. Padre de la patria, presidente varias veces. Golpe de estado, serruchada de piso por intereses políticos. No fue ningún criminal, pues más allá de los demás. Ese espíritu lo arrastramos. ¿Qué significa? No significa aguantar. Ese es el problema. Nosotros somos buenos al aguante mundano. Aguantemos, de ahí ni modo, ¿qué se puede hacer? Eso sí es lo que se practica en nuestro país, el aguante mundano. Eso no es la paciencia bíblica, hermano. Y necesitamos superar eso. Es apoyar un mismo cuerpo, un espíritu, el vínculo de la paz
con humildad y mansedumbre, practicando amor. Usted no está amando de forma bíblica al hermano simplemente aguantándolo. De vez en cuando haciendo un chisme dañino en su contra. Nos gusta hacer eso, mantener a todos en un equilibrio. Hasta la política se ha practicado así en Costa Rica durante toda la vida. No, votemos un partido, después otro partido para mantener un equilibrio. Y en nuestras relaciones, así practicamos también. Uno que empieza como a tomar liderazgo y lo bajamos. Lo bajamos. No, es que tiene un problema. ¿Cuál es? Bueno, no iba a decir nada, pero ¿ya qué me preguntó? Concluimos. ¿En qué se fundamenta la perseverancia en paciencia? No se fundamenta en nuestras emociones. Las emociones, hermanos, las tenemos. No las podemos negar. Pero las emociones tienen que seguir la orden de Dios. Y seguirán. Cuando usted obedezca al Señor, se encarrilarán sus emociones. Aunque usted obedezca en contra de lo que sienta, tarde que temprano, Dios promete. Dios promete. Pida sabiduría a Él, se la da, sin reproche. Si usted está cediendo a sus emociones, eso desagrada a Dios. Y puede pedirle perdón en este momento al Señor. Esto es reunión de pacto. Dios está aquí. Dios está leyendo sus pensamientos. Pídele perdón a Dios. Diga, Padre, yo sé que yo me he dejado llevar por mis emociones. No he tenido la perseverancia en paciencia. Perdóname. Y va a recibir su perdón. Tranquilo. Pídele perdón al Señor. Recuerde que no se fundamenta tampoco en el mérito o el no mérito de la otra persona. Olvídese de estar viendo los defectos del otro, hermano. Ellos lo tienen y usted también los tiene. ¿Qué es el punto? Cristo nos perdonó a todos. La perseverancia en paciencia en esto que llamamos la vocación cristiana, sí se fundamenta en la gracia de Dios en Cristo. Y antes de escribir esto, Pablo escribió capítulo 2. Y conviene terminar recordando esto. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Perseverar con paciencia bíblica se fundamenta en Dios. Y como Dios es el fundamento, querido hermano, Pablo puede decirnos tranquilamente, esperando que se cumpla, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias que no trataste como merecíamos, sino nos trataste en Cristo por amor. Y hoy nos das el gran privilegio, y ayúdanos a verlo así, Padre, privilegio de reflejarte, de representarte, de encarnar tu amor con nosotros para con otros. Padre, ayuda a esta iglesia en lo que nos falte practicar esta perseverancia. Cada individuo, cada hogar, cada familia, matrimonio, padres e hijos, ancianos y diáconos y pastor,
En todo, Padre, ayúdanos en lo que nos falte. Perseverar en paciencia bíblica mantiene el vínculo de la paz, llamados a una sola esperanza de nuestra vocación en Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.